como lo es el método de la falsa posición. También se le conoce como el método de regula falsi. ¿Ok? Cualquiera de los dos nombres está bien. Fíjense, tal como les adelantaba yo en la última clase, resulta pues que para este método no hay una fórmula nueva que tengamos que aprender porque realmente pues la fórmula con la cual calculamos el nuevo valor es la misma que la que utilizábamos para el método de la secante. Esta que ustedes están viendo aquí en pantalla. ¿Ok? Es exactamente la misma. Entonces ustedes dirán, ¿qué es lo que es? Realmente pues lo que cambia aquí es la forma en cómo elegimos quiénes formarán el nuevo intervalo que vamos nosotros a aceptar. Decimos que para que aceptemos el nuevo intervalo, para empezar los ponemos en orden, ¿ok? Y aparte de eso, pues, decimos que tienen que cumplir las condiciones de Bolzano. ¿Se acuerdan? Que f de x por f de x sub i menos 1, f de xy por f de x sub i menos 1, tiene que ser menor que 1. O sea, el que tenga esas condiciones son los que pasan a la siguiente ronda. Yo creo que todas estas cosas se pueden explicar de mejor manera con este ejemplo que tienen aquí en pantalla y que es el que vamos a ver. Quizá a algunos de ustedes les apareció con el método anterior, ¿verdad? De ahí lo tomé, de los ejercicios que había programado como evaluación en el método de la secante. E a la x exponencial de x menos 10 por x a la 0.3 con valores iniciales x sub 0 igual a 2 y x sub 1 igual a 3. ¿Ok? Entonces, todo arranca de la manera usual. ¿A qué me refiero con que arranca de la manera usual? A ver, tenemos que poner por aquí a x sub i, pues encabezado, ¿verdad? X sub, bueno, siendo sinceros, este tiene que ser X sub i menos 1, ¿verdad? Para que nos cuadre con la formulita. Luego X sub i, luego X sub i más 1. Recuerden que todo esto es parte, ¿verdad? Del encabezado típico que tenemos en estos casos. Por aquí voy a poner yo f de X sub i menos 1. Voy a dejar otro espacio y voy a poner f de X sub i, un encabezado más para f de x sub i más 1. Hasta aquí todos son semejanzas, ¿verdad? Ya vamos a ver en breve cuáles son las diferencias. ¿Ok? Y ponemos el error. Estos son los encabezados típicos. Ya sabemos que si me dicen que x sub 0 es igual a 2, significa que este es el valor para x sub i menos 1. Y el hecho que me digan que x sub 1 es igual a 3, pues significa de que este es el valor para x sub i, ¿verdad? Y que yo me tengo que encargar con esta formulita de encontrar este valor, x sub i más 1. Pero claro, antes de encontrar este, x sub i más 1, debo de encontrar este valor, ¿verdad? F de x sub i menos 1 y f de x sub i. ¿Por qué? Bueno, porque los necesito para hacer el cálculo, este. De hecho, este también lo voy a necesitar en esta ocasión porque van a ver que será determinante para decidir quién pasará a la siguiente fase, por decirlo de alguna manera, o a la siguiente iteración, porque sería lo más correcto, ¿verdad? En este caso. Entonces, ¿les parece si empezamos a hacer los cálculos? Por ejemplo, ¿qué significa este? F de x sub i menos 1. Significa que en esta función, usted va a tomar la calculadora y cada x que aparezca la va a sustituir por x sub i menos 1, que en este renglón, x sub i menos 1 vale 2. Es decir, va a hacer esto, mire,
pocas palabras. Tome su calculadora, por favor. Acuérdense que aquí es fundamental tener la mano, ¿no? Entonces aquí va a poner exponencial de 2. Miren, la X la sustituimos por 2. Y aquí, en lugar de simplemente la X por 2 elevado a la 0.3. Entonces les voy a pedir que hagamos estos cálculos. Tomen su calculadora y háganlo. Y me dicen cuánto. Yo también lo voy a ir haciendo por aquí. Exponencial de 2 menos 10 multiplicado por 2 elevado a la 0.3. ¿Ok? Confirmen que les quedó negativo 4.922388, etcétera. Aquí lo voy a poner primero antes de copiar. A ver. Quiero que a todo el mundo, que nadie tenga dudas de este valor, porque eso es lo primero que tenemos que asegurarnos, ¿verdad? 922388.035. Chicos, ¿así les dio este valor? ¿No tienen problemas hasta ahí? Sí, así me... Ok, perfecto. ¿Los demás también? Si no me dicen nada, yo entiendo de que sí, ¿verdad? De que Sí, ya así se les ha salió. quedado. Ok, listo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Me parece perfecto. Agarro este valor, bueno, y lo pongo aquí, miren. ¿Sí? Es f de x sub i menos 1. A ver, algo similar sucederá para encontrar f de x sub i. Claro, la diferencia es que x sub i vale 3, ¿verdad? Entonces aquí, donde iba la x, que yo había puesto un 2, ahora pongo un 3, igual acá, donde iba la base, que era x a la 0.3, pongo un 3. Entonces hacemos el cálculo de cuánto es exponencial de 3 menos 10 por x elevado a la 0.3, cuando x vale 3. Confirmen, por favor, que les queda este valor que les voy a escribir a continuación. 6.181.64.522. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Confirmen que les ha quedado ese valor y que no tenemos ningún problema. Con calculadora ahí en mano. Los espero, ¿verdad? Si todavía están haciendo el cálculo. Cuando ya lo tengan, me dicen si les quedó así. Sí, así quedó. Listo. Los demás también, ¿verdad? Supongo. Entonces, fíjense, este es el primer criterio importante en el método. Para arrancar, aquí se deben de cumplir las condiciones de Bolzano. Con estos dos valores, con el x sub i menos 1 y el x sub i. ¿Se acuerdan ustedes que las condiciones de Bolzano, voy a borrar esto, ¿verdad? Las condiciones de Bolzano me decían que cuando yo multiplicara este por este, me tenía que quedar menor que 0. En otras palabras, un número negativo. Vaya, entiéndase. Estos dos tienen que tener signos diferentes. Uno positivo y otro negativo. Eso no es nuevo porque es lo que habíamos visto en el método de disección. Seguramente ustedes ya revisaron también el video, ¿verdad? Que les he puesto previo a este, en el cual se explica ese detalle. ¿Qué pasaría si al arrancar aquí estos dos nos quedaran con signos iguales? Es decir, me quedaran dos positivos, este positivo y este también. O lo contrario, que este fuese negativo y este también. Que no fuesen de signos diferentes. Usted simplemente ahí se detiene. No puede proseguir con el método porque este método, al ser un método cerrado, exige que se cumplen esas condiciones. ¿Ok? Ahí se detiene y dice, bueno, no se puede aplicar el método de la falsa posición o regula falsi, como usted le quiera decir, a este problema. ¿Por qué? Porque los intervalos no cumplen las condiciones de Bolzano. No es el caso. Entonces nosotros sí podemos seguir adelante. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, para calcular este x sub i más 1, debo yo de aplicar esta fórmula.
Es una cosa sencilla, ¿verdad? ¿Sí? Hagámoslo si quieren. Entonces, sustituimos los valores adecuados. ¿Quién es x sub i más 1? A ver, aquí donde va x sub i, ¿qué debo de colocar? 3. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el valor de x sub i. Aquí donde va f de x sub i, ¿qué debo de colocar? Me gustaría hacer una copia porque después me va a perder la fórmula si yo no lo dejo, si yo no dejo la formulita por ahí, ¿verdad? A ver, voy a hacer una copia de esto. Poder hacer las sustituciones. Les decía entonces, el x sub i lo sustituyo por este f de x sub i, este valor, lo sustituyo por su correspondiente que está por aquí. Bien, estos x sub i menos 1 menos x sub i, si ustedes se fijan, sería 2 menos 3, ¿verdad? Entonces lo pongo por aquí adentro. A ver. 2 menos 3. Y hago lo respectivo con estos de aquí abajo también. F de x sub i menos 1 es el primero que voy a sustituir a este. Es este valor, ¿verdad? Y f de x sub i es este otro de por aquí. ¿Cierto? Y lo demás es solamente cuestión de hacer cálculos. Meta usted en la máquina 3 menos, acuérdense poner paréntesis en cada uno de los elementos de esta fracción, ¿verdad? De esta división, pues, para que no les dé problemas si lo están haciendo con la calculadora. Entonces, dentro de paréntesis, 6.18, 16, 45, 22 por 2 menos 3. Cierren paréntesis, entre, abren paréntesis también para el denominador, negativo 4.9223, 88.035. Este valor era negativo, ¿verdad? Menos 6.181, 64.522. ¿Ok? ¿Cuánto les quedó ese valor? ¿Alguien que lo haya sacado y que me diga cuánto le quedó? A ver, chicos. Los espero, les doy unos segundos para que hagan el cálculo. ¿Cuánto les ha quedado? A mí me da 2.44, 32, 97, 37. Perfecto. Excelente. Eso me queda a mí también, ¿vale? 2.44, 32, 97, 307. Revíselo bien. Si no le dio esa cantidad, seguramente cometió algún error a la hora de hacer los cálculos. Entonces, ese es el nuevo valor, ¿verdad? Mi nueva aproximación que estoy sacando por aquí. 2.44, 32, 97, 307. Ponemos todas las cifras decimales para tener una mayor exactitud. Mientras más cifras tiene usted, más exacto es, y es probable que poner más cifras le evite tener que hacer una iteración más
antes de lograr el error deseado, ¿verdad? Entonces, por eso nos tomamos ese detalle, ¿verdad? De tomar todas las cifras en ese sentido. Bueno, entonces ahora tenemos que calcular, si ustedes se fijan, para terminar toda esta fila, para terminar de rellenarla, hay que calcular f de x sub i más 1. Ahora que ya lo conocemos, perfectamente lo podemos sustituir aquí en la función, ¿verdad? ¿Sí ven? Aquí donde está esta x, en su lugar, este valor que acabamos de conseguir. ¿Sí? Y aquí donde estaba esta otra x, en su lugar, ese mismo valor que acabamos de conseguir. Lo metemos en la calculadora y vemos a ver cuánto nos da. Okay, lo voy a hacer. Habíamos dicho 2.44, 32, 97, etcétera, ¿verdad? Ok, exponencial de esto. Menos 10 por x elevado a la 0.3. ¿Cuánto les dio ahí? ¿Cuánto les quedó ese valor? Vayan haciéndolo conmigo, por favor, para que no nos perdamos. ¿Les ha quedado acaso, confirmen, negativo 1.56, 25, 97, etcétera? Sí, así me quedó. Ok. Voy a copiar ese número por aquí entonces. Miren. Negativo 1.56, 25, 97, 501. Bueno, ahora calculamos el error. Esto ya no es nada nuevo para ustedes, ¿verdad? Ya saben, el valor más reciente en las X, ¿verdad? No lo vayan a hacer con f de x, ¿ok? Sino que aquí con las X, el x sub i más 1 menos x sub i, valor absoluto de eso, dividido sobre 2, sobre x sub i más 1, que es el más reciente, y ese valor multiplicado por 100, ¿ok? A ver, pues, hagamos. Vamos a ver. Acuérdese que es valor absoluto de todo esto, ¿verdad? 2 puntos y centavos menos 3 entre ese mismo valor, 2.44 y centavos, y ahora lo multiplico por 100. Me confirmarán ustedes si ya redondeado, digamos, aquí en el error lo puedo redondear y no hay problema. 22.78%. Confirmen si les quedó así. Yo quiero que no vaya quedando ninguna duda en ese sentido, ¿verdad? De los valores que vamos obteniendo. ¿Alguien tuvo problemas con llegar a ese mismo valor? ¿O estamos bien hasta ahí? Chicos y chicas, confirmen, No, por favor. ¿Vamos bien? todo bien, igual 22.78. Ok, excelente. Entonces, hasta ahí estamos bien. Quiero que a continuación, ahora sí, a esto que voy a decir, por favor, concéntrense y pongan toda su atención, porque digamos que es la clave, pues. Antes de, digamos que esto es lo mismo que hubiéramos hecho con el método de la secante. Alguien va a decir, bueno, pero estamos exactamente haciendo lo mismo que en el método anterior. Mucho cuidado. Ahora, usted sabe que este valor, el más reciente, este va a pasar a la siguiente fase, o sea, a la siguiente iteración. La diferencia es que no solo lo va a agarrar y lo va a poner como x sub i, sino que dependerá, vamos a ponerlos en orden acá. O bien puede ser x sub i, o bien puede ser x sub i menos 1. ¿De qué depende? De quién lo acompañe. ¿Y cómo sabemos quién lo va a acompañar? Bueno, fíjense, hay dos opciones para que quién lo va a acompañar a la siguiente fase. Puede ser este 3, ¿sí? Pudiera ser que nos tocara elegir a este 3, pero también pudiera ser este 2.
Pregunta, ¿cómo le elegimos el acompañante a 2.443297.307? Muy fácil. ¿Cuál de ellos dos, o con cuál de ellos dos, dando por hecho que este pasará a la siguiente fase, con cuál se cumplirían las condiciones de Bolzano? A ver, aquí es donde nos sirven los F, ¿verdad? Cuando hemos evaluado los valores. Por ejemplo, f de x sub i más 1, ¿qué signo nos quedó? Negativo. ¿Ok? ¿Quién debería de acompañarlo para que se cumplan las condiciones de Bolzano? ¿Lo debería de acompañar x sub i menos 1 o debería de acompañarlo x sub i? Ah, ¿verdad que ya no es lo mismo? Solamente de copiar esto. Si estuviéramos en la secante, simplemente diríamos, bueno, para esta segunda iteración, x sub i es igual a 3 y x sub i más 1 es 2.443297. Aquí ya no, nos paramos a pensar quién cumple las condiciones de Bolzano antes de asignar valores, ¿verdad? Entonces, como ustedes lo podrán ver, realmente el que tiene signo diferente a f de x sub i más 1 es f de x sub i. Entonces, es x sub i el que debe de pasar a la siguiente fase. Ok, ¿qué valor tiene este? 3. Entonces, en el siguiente intervalo nosotros vamos a poner estos valores, pero en este orden, miren, como un intervalo, pues como que si estuviéramos buscando ahora en el intervalo que es de 2.443297.307 hasta 3. Ahí estamos buscando la raíz de esta función, ¿ok? No los ponemos desordenados, o sea, estaría mal escrito si pusiéramos un intervalo como 3,2.44. Porque si ordenamos en la recta numérica, va primero 2.44, etcétera, antes que 3, ¿verdad? Bueno, entonces, tomando todas estas consideraciones que les he dado, se darán cuenta de por qué. Vamos a volver a hacer las iteraciones, pero este será mi x sub i menos 1, mientras que este seguirá siendo x sub i. ¿Ok? Y volvemos a hacer todos los procedimientos que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Pero tomando en cuenta esa consideración, que los valores se escogen como si estuviésemos en el método de bisección, ¿lo recuerdan? Entonces, ¿entienden ahora por qué en el video anterior yo les decía que este método, el de la falsa posición, es una mezcla entre el método de la secante y el método de bisección? Porque agarra del método de la secante la fórmula para obtener el siguiente x sub i, pero toma del método de bisección la forma en cómo elegimos los x sub i menos 1 y los x sub i que pasarán a la siguiente ronda. Entonces les pregunto, ¿hasta ahí se entiende el porqué de esta elección? Chicos y chicas, ¿o alguien tiene alguna pregunta en este punto? ¿Qué dicen? ¿Estamos bien? ¿Sí? Confírmenme, porfa. No podría yo avanzar si me dicen que no se entiende aquí, ¿verdad? No tendría sentido que avanzara. Sí, ¿Estamos bien? Ok. Sí, todo bien. Entonces entienden que esto, lo demás, es una simple repetición, ¿verdad? ¿Sí? Voy a empezar a calcular. Hay algunos valores que de hecho yo ya los conozco, ¿verdad? Por ejemplo, si me piden encontrar f de x sub i menos 1, sabiendo que es 2.4432 y que aquí era este x sub i menos 1, por supuesto que me va a volver a dar este valor, ¿verdad? Yo lo puedo poner aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y también, sabiendo que x sub i es el mismo 3, entonces yo ya sé que este me va a dar aquí. ¿Sí? Ya los conozco, estos dos valores. Los traigo de la iteración anterior. Ahora, aquí, ¿ven? La sustitución es diferente porque se han movido los valores, ¿verdad? Ya 3, bueno, no sé si 3 es el mismo x sub i, yo creo que sí. Pero acá
debería de ir f de x sub i, claro que es el mismo todavía, ¿verdad? Los que cambian son estos. Aquí, x sub i menos 1, ¿verdad que ya no es 2? Este ha cambiado. En lugar de ese 2, yo debo de poner a este. ¿Ok? 2.44, 32, 97, 307. Y aquí abajo, ¿quién es este? ¿Verdad que este también ha cambiado? Porque aquí debería de ir f de x sub i menos 1. Observan que ya no es el negativo 4.92, etcétera, sino que ahora es este. Entonces, ¿qué hago? Lo borro y en su lugar coloco, pues, el que aparece ahora aquí en esta fila mía, ¿verdad? En la segunda fila. Y ahí estamos listos para hacer ese cálculo. Saquémoslo y con eso calculamos el nuevo x y más 1. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a introducir esto a la máquina. 3 menos, paréntesis, 6.181, 64, 522 por 2.44, 32, 97 menos 3. Entre paréntesis, negativo 1.56. Esto, por supuesto, si ustedes lo pueden hacer en Excel, ¿verdad? Así como se los enseñé en el otro video, tanto mejor, pero lo bueno de hacerlo así a mano es que uno entiende, digamos, la lógica de por qué la programación que se ha hecho, programación entre comillas, ¿verdad? En Excel, o si ustedes más adelante quieren utilizar Octave también, ¿verdad? Que ahí sí sería programarlo. 56, 25, 97, 501 menos 6.18, 16, 45, 22. A ver, confírmenme si les quedó 2.55, 56, 26, 203. Por ahí deberían de ir sus valores. ¿Así les quedó, chicos? Confirmen. Después de hacer el cálculo, ese debería ser nuestro x sub i más 1. Volvemos Sí, a calcular. Excelente, Samir. Bien hecho. Entonces vamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces también deberíamos de calcular cuánto nos da esta función, ¿verdad? Evaluado en este valor. Hagámoslo, lo voy a hacer. Exponencial de este valor menos 10 multiplicado por este valor elevado a la 0.3. Confirmen, por favor, que les ha quedado negativo 0.37, 16, 54, 42. Sí, eso me da. Y finalmente, ¿de cuánto nos quedaría el error? Bueno, el error lo sacamos con estos últimos dos. Debe de ser menor, ¿verdad? Porque antes era 2.44 con 3. Y por supuesto que 2.55 y 3 están todavía más cerca entre ellos. Pero lo vamos a sacar, a ver. 2, este valor, ¿verdad? Menos 3. Entre este valor nuevo que hemos obtenido por 100. Confirmen, por favor, que les da 17.38 el error aproximadamente. ¿Sí? Sí, eso da. Ok. Bueno, entonces, otra vez, vendríamos al mismo dilema, ¿verdad? Yo ya sé que este va a pasar a la siguiente fase. ¿Quién lo acompaña? ¿Lo acompaña el 3 o lo acompaña el 2.44? Bueno, otra vez, ¿quién cumple las condiciones de Bolzano? Este es un número negativo. Lo tiene que acompañar este.
Entonces, entienden que quienes pasan a la siguiente fase son xy y xy más 1, pero los ponemos ordenados de menor a mayor, ¿ok? No en desorden, sino que de menor a mayor. Entonces, ¿quiénes son estos? Son estos dos. Así que la siguiente iteración arrancaría con este como x sub i menos 1. Voy a correr un poquito aquí. Y siempre el 3, ¿verdad? Estaría en la misma posición del x sub i. Y volvería a repetir esto, y ustedes ya saben, no lo vamos a hacer todo aquí, ¿verdad? Pero ya lo hemos iniciado. Que seguiremos así hasta que aquí el error me dé 0.1, ¿verdad? Que es el error que nosotros hemos aceptado aquí en la clase como válido. Hay que repetirlo. El método de la secante, por ser un método cerrado, o sea que aquí no hay forma de que si se cumplen las condiciones iniciales para el método, no hay forma de que no obtengamos una raíz. Está garantizado que lo va a haber. Entonces, ¿con qué se paga eso? Con que a veces vamos a tener que hacer un poquito más de iteraciones que el método de la secante. Habrá ocasiones de que por pura casualidad, los mismos valores que nos queden en el de la secante, nos quedan exactamente los mismos en el de falsa posición, ¿vale? Pero es una cuestión de casualidad. Es que los f de x sub i y f de x sub i menos 1 de casualidad van siendo los mismos. Cumplen las condiciones de Bolzano. Aún si aplicáramos el método de la secante, ¿verdad? Pero es de por pura casualidad. No es que sean la misma cosa. Siempre nos dará lo mismo. De hecho, lo normal es que tengamos que hacer una o dos iteraciones más con el método de la secante. Así se paga la seguridad de tener una raíz con un poquito más de trabajo. Entonces, bueno, chicos, esto es el método de falsa posición. Aquí lo importante es la forma, los dos que he estado utilizando para calcular el error. Mírenme, realmente aquí el valor más reciente era 3, o sea, x sub i, y el valor más reciente obtenido era este 2.44 a 32, así que tenía sentido que utilizara a estos dos para el cálculo del error. Ok, eso está bien. Hasta ahí no hay problema, este 22.78. El verdadero problema está en este cálculo y en este cálculo. Que yo estoy utilizando a este 2.55, ¿verdad? Y a este 3 para hacer el cálculo del error. Pero a ver, siendo sinceros, es 2.55, etcétera, y 3, los dos valores más recientes calculados que yo he obtenido. ¿Verdad que la respuesta es no? Porque los valores que yo he calculado, el 3 no lo he calculado, sino que ya estaba ahí. Los valores más recientes que yo he calculado están en esta columna. ¿Cierto? Que son, primero yo calculé el 2.44, 32, etcétera. Y después calculé el 2.55, 56, etcétera. Entonces, para esta fila, es con estos dos que yo debo de trabajar el error. ¿Okay? Y era algo que yo les estaba indicando mal ahí. Y es por eso que nunca nos iba a cuadrar. Si nunca se mueve este 3, la distancia de este, aunque está muy cerca de la raíz, nunca me va a dar el valor correcto. Miren cómo cambia ahora la cosa. Por favor, agarre su calculadora y tome este, el que tengo aquí en ovalado, como el valor más reciente, y este que está aquí en este cuadro rojo como el valor anterior, y restemos. Perdón. 2.55, 56, 26, 203, menos 2.44, 32, 97, 307. Entre el valor más reciente, ¿verdad? 2.55, 56, 26, 203.
y eso lo multiplica por 100. ¿Cuánto le queda? A ver, a todos les quedó 4.40, 4.39. digamos. Ya redondeado. 4.40. 4.40. Muy bien. Entonces, ¿ven cómo cambia la cosa? Sí, es que era una cuestión de enfoque ahí. Ya el error es de 4.40%. ¿Por qué? Porque yo no estaba tomando los valores más recientes. Si se fijan, no estaba utilizando este, que es el más reciente, sino que estaba utilizando el 3 para hacer el cálculo. ¿Okay? Un pequeño culpa mía, digamos, que no se los había nombrado bien. Entonces, lo mismo va a suceder en la siguiente iteración. ¿Ok? ¿Cómo calculo el error en esta? Bueno, ahora considero que el valor más reciente es este que les voy a marcar aquí en verde. El 2.5808. Y el valor anterior, este que está en negro, 2.55. ¿Cómo hago el cálculo del error? Lo mismo. Resto 2.5808 2778 menos 2.55 56 26203. Y eso lo divido entre 2.58 08 27 78, ¿no? Y eso lo multiplico por 100. ¿Cuánto nos queda? Confirmen, por favor, que les dio 0.9798. Correcto. 0.98%. Qué bueno que nos hizo esa pregunta, ¿verdad? Porque así salimos, ¿verdad? De esa incógnita. Muy buena pregunta. Si no, el error nunca nos iba a bajar, ¿verdad? O sea, se iba a acercar a 16 y iba a quedar estancado ahí, porque este 3 va a permanecer aquí un buen rato, ¿verdad? Hasta que se haga un cambio, pero ese cambio puede tardar mucho en ser. Y realmente estos valores van pegándose cada uno a otro. ¿Se han fijado que esa es la característica cuando un método está convergiendo, ¿verdad? Los valores que uno calcula para la raíz van quedando pegados uno al otro. De hecho, fíjense, si uno calcula esta nueva iteración, el error sería 2.5863 es aquí, ¿verdad? 63 16 424 menos 2.58 08 2778 entre el valor más reciente 2.5863 16 424 por 100 le da ahora 0.21, ¿verdad? Confirmen. Sí, Sí, ¿Se dan cuenta? Es cierto, tengo que hacer una iteración más, pero esto está mucho más cerca, ¿verdad? Que el 16% que me quedaba antes. Seguramente en la siguiente, yo digo que ya nos va a dar el 0.1, seguramente, ¿verdad? Pero ahora sí cuadra, o sea, no puede ser de que aquí los valores vayan quedando pegaditos uno con otro y de que aquí el error me vaya quedando distante, ¿verdad? O sea, distante de cero me refiero. Tiene que irse acercando a cero. Entonces, ¿captaron la diferencia, chicos? Ahí donde estaba el error mío, ¿verdad? Que era culpa mía por cómo estaba calculando el error ahí. No era un error con cómo, si se fijan, no era un error con cómo calculaba cada X sub I ni cómo se aplicaba el método, sino más bien en a quienes considero para el error. Y para el error siempre considero a el valor actual menos el valor anterior. El valor anterior es el que yo he conseguido con el método. Entonces, quisiera saber si está claro ahí cómo calcular el error. Si me he explicado bien. Sí. ¿Sí? Entonces entenderán de que este método tarde o temprano va a converger, ¿no? ¿Sí? Yo diría que más que todo temprano, porque estoy muy seguro que en la siguiente iteración ahí llegamos a la respuesta. Ok, entonces tomen en cuenta esto, ¿verdad? Para cuando hagan el examen, porque si no se va a tener ese problema de que el error va a ir bajando, pero bien levemente. ¿Ok?
Hagan el cálculo con esto, con los x sub i más 1. Solamente hay una excepción en la primera fila. ¿Por qué? Bueno, porque antes es el primer x sub i más 1 que he conseguido. ¿Ok? Solamente ahí es la excepción, que utilizo el x sub i anterior. Pero después de eso ya no, ¿verdad? Ya no lo necesito.